Y bueno, ahora sí estamos listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces yo le invito a que saque su espada, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Saque sus apuntes, sus cuadernos y sus lápices, ¿ok? Y hoy vamos a estar recibiendo la palabra en nuestro espíritu. Amén. Un espíritu dispuesto. Y como usted tiene autoridad sobre sus pensamientos, sobre sus acciones, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo vive dentro de usted, tenemos mucha más autoridad, ¿verdad? Entonces usted se va a concentrar y le va a dar un comando a usted mismo de que vamos a tomar de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar un momento, ¿ok? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, Señor amado. Gracias, Señor, por esta casa. Señor, que nos has traído, Padre Santo, en tus propósitos eternos, Señor. Gracias, Señor, porque cada día vemos tu amor, tu misericordia, y como dice el Salmo 21, nos ha salido al encuentro, Señor, con bendiciones de bien, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que aderezas delante de nosotros, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, de nuestra congregación, de cada hermano, de cada servidor, Señor amado. Y te damos muchas gracias por tu presencia, Padre. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, pero te pedimos tu ayuda, Señor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, revele tu palabra a nuestra vida, Señor, revele la vida de Cristo a nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, entender, Padre Santo, tus pensamientos, podamos entender tu buena voluntad para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y en esta mañana el título del mensaje es el doble ánimo. ¿Cuál es el título? El doble ánimo. Y para ello vamos a poner nuestro texto bíblico base. Se encuentra en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 8. Santiago 1, el verso 8. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué característica tiene el doble de ánimo, el hombre de doble ánimo según la palabra? Que es inconstante en todos sus caminos, en todos. Diga la palabra todos. Todos. La definición para el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter. ¿En dónde? En el carácter. Cuando es decir, cuando el carácter no ha sido establecido a través de la transformación de nuestro entendimiento. Y para ello, en la palabra de Dios, en Romanos 12:2 se nos da un comando, se nos dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Para usted qué es renovar? ¿Hacer qué? Cambiar. ¿Qué más? Otro sinónimo de renovar. Restaurar, ¿cierto? Muy bien, renovar nuestra mente. Levanten la mano los que piensan que es importante renovar nuestra mente. ¿Por qué? A ver, yo quisiera hacerlo un poco dinámico. ¿Por qué, Aleida? ¿Crees que es importante para ti renovar tu mente? Muy bien. Excelente, amén, así es. Me encanta esa palabra, radical, repítalo, radical. No frío, no tibio, ¿cierto? No tibio, diga, no tibio, no puedo ser tibio, ¿cierto? Amén, muy bien, excelente. Entonces debemos tener en cuenta esa palabra radical, ¿cierto? Ok, vamos adelante. Dice, la persona, y le voy a dar una serie de características para que usted tome nota. Dice, la persona de doble ánimo anida dos pensamientos. Su alma está dividida en dos. Su principal característica es, como lo dice el versículo, la inconstancia. A ver a quién le pregunto. Sebastián, un sinónimo para inconstancia. Sí, una palabra para inconstante, otra palabra para inconstante. ¿Cuál podría ser? ¿Quién la ayuda? Variable, muy bien.
Inestable, excelente, muy bien, ¿cierto? Y dice que esta persona anida dos pensamientos, su alma está dividida en dos. Y dice que su característica es la inconstancia, es decir, la inestabilidad en todos sus caminos. ¿A usted le parece eso grave? Peligroso, ¿cierto? Peligroso. Ok, dice, la persona de doble ánimo está en conflicto consigo misma. Hay una lucha interior en su ser. La persona de doble ánimo alberga la duda en su mente y esto lo hace inestable. No tiene dirección definida, por lo tanto no llega a ninguna parte ya que no podemos ser ciertos y dudosos a la vez. En nuestro corazón no podemos, si decimos que tenemos fe, pues no podemos albergar la duda en nuestro corazón a la vez, ¿cierto? O hay duda en nuestro corazón que no debiera de ser así, o hay fe. ¿Por cuál escoge usted hoy? Por la fe, amén. Santiago 1 del 6 al 7 dice, Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. El doble ánimo también es conocido como doble mente o doble alma. El hombre y la mujer de doble ánimo están constantemente luchando, hay una batalla en su mente entre su amor por Dios y su amor por las cosas de este mundo. Esa es la lucha que hay en su mente, por las cosas de este mundo y por las cosas de Dios. O sea, no hay un compromiso total y serio con Dios. Su alma se entrega fácilmente a los viejos hábitos. De pronto viene al culto y siente esa emoción y Dios lo llenó y sí, pero inmediatamente sale y alberga las situaciones de la vida, ¡fum!, la duda entra a su corazón y mengua y empieza a divagar entre dos sentimientos, ¿ok? Entre dos pensamientos, perdón. Justo allí es donde Satanás nos quiere tener. Y Santiago aquí le está hablando no a personas que no conocen la palabra, Santiago le está hablando a la iglesia, porque hay doble ánimo, se mete ese doble ánimo muchas veces en nuestros corazones. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que enfrentarlo en esta mañana, amén, y que el Espíritu Santo nos ayude a identificar si en algún área de nuestra vida nosotros estamos presentando doble ánimo. Satanás no quiere tener así, quiere tener a un cristiano parcialmente en las cosas de Dios, con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. Ese es su deseo. Lo vemos reflejado en Egipto, cuando Moisés va ante el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, vengo en nombre del Señor. Faraón, ¿qué le dice? Después de tanto insistirle, le dice, ok, los voy a dejar salir, pero vayan ustedes los hombres y déjenme parte de ustedes aquí, las ovejas, los animales, las mujeres. Él quería eso. Faraón representa este mundo, Faraón representa el sistema de este mundo y así es como nos quiere tener Satanás. Dice también que si Satanás logra que nosotros nos mantengamos en esa actitud, porque el doble ánimo es una actitud que se desarrolla en nuestra mente. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser víctimas de ello y lo vamos a ver más adelante. Así que nosotros debemos saber identificarlo, enfrentar el doble ánimo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si nosotros divagamos entre la duda y entre la fe, Satanás va a tomar eso como un arma para hacernos menguar. Amén. Y entonces un cristiano que viva en doble ánimo no va a vivir la paz del Señor exacta como el Señor nos las ha entregado. Tenemos que reconocerlo. ¿Saben por qué? Porque una vida en doble ánimo es un tropiezo para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, para que trabaje en nosotros y a través de nosotros. Amén. Y eso nos lleva, dice,
perderemos fácilmente el enfoque del propósito por el cual Dios nos ha creado. Perderemos la plenitud de Cristo en nuestra vida. Vamos a vivir desagradecidos. No vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. En cambio, cuando estamos satisfechos con Dios, disfrutamos de verdadera paz. Un cristiano realmente comprometido no vive una paz inventada. No vive una paz ficticia, vive una paz real. Amén. Vive en paz, ¿saben con quién? Con el Señor primeramente, después con nosotros mismos y luego con las demás personas. Amén. Él ha prometido guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Diga esa palabra, persevera. Persevera, porque en Él, es decir, en Dios, ha confiado. Mateo 6:24 nos dice algo muy, muy importante. Ninguno, repita conmigo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí el término riqueza quiere decir el amor al dinero. Tenemos que balancear nuestro corazón y nuestra balanza en nuestro corazón siempre se debe inclinar mucho más ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque hoy estamos, mañana no estamos. Las riquezas de este mundo son pasajeras. Amén. Hay que escoger. Hoy en esta mañana tienes que escoger. Apocalipsis 3:15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es el Señor hablándole a la iglesia. Tienes que escoger. Y es una decisión que no la puede tomar nadie más por ti. Usted y yo somos los responsables de escoger. Deuteronomio 30:19, permítame, se lo leo, dice, a los cielos, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, y este es Dios hablando, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! Eso me impacta. Tú y tu descendencia. Las acciones, nuestras actitudes, nuestra vida va a impactar a nuestras próximas generaciones. Amén. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que darle redirección a nuestra vida. Amén. Porque detrás de nosotros viene nuestra descendencia. Amén. Isaías 29, antes de ir ahí, dice, ser de doble ánimo es vivir como dos personas diferentes, tener una doble vida, una doble personalidad. Y el resultado, miren lo que va a ser: fracaso, dolor, amargura, inconformidad, frustración, envidias, celos, mentira, hipocresía, quejas. Tremendo, ¿verdad? Ese es el resultado de vivir una doble personalidad. Isaías 29:13 dice, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Su veneración a mí es solo una tradición aprendida de memoria. Se lo leí en la versión traducción viviente. Wow, dice, este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración a mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es importante identificar el doble ánimo en nuestra vida y arrancarlo de raíz. Amén. Diga, arrancarlo de raíz. Incluso si usted ha sido un cristiano por muchos años, no importa, una vida de doble ánimo va a evitar que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y usted lo que va a entrar es en una religiosidad, como lo dice ese versículo, una tradición aprendida de memoria, mecánicamente, en piloto automático. Usted habla y se le sale la Biblia, pero por dentro y sus acciones no están reflejando la verdad de la palabra. Amén.
Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente. Amén. ¿Cuántos quieren amar al Señor de esa manera? Amén, ¿cierto? Dios quiere que seamos totalmente para Él. No quiere vivir en solo una partecita de nuestra vida. Él quiere invadirnos totalmente. Él quiere ser el dueño y Señor de nuestra vida. Dios nos anhela celosamente. ¿Usted sabía que la palabra dice que Dios lo anhela celosamente? Que Dios lo desea, lo quiere para usted totalmente. Amén. Y que dependa de Él, que le ame con un corazón puro, con un corazón sincero, sin máscara, sino con un corazón que lo reconoce a Él, que lo necesita. Amén. Él nos amó de manera radical. Isaías 53 dice que Él se entregó totalmente por nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de nosotros, nuestra paz. Él nos dio paz en nuestro corazón a través de su muerte. Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Él se entregó. Si hay alguien radical, déjenme decirle que es Dios. Dios erradicó el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, radicalmente. Porque nosotros no tomamos esa actitud de Dios, ser radicales, radical con el pecado, radical con lo que nos acecha. Amén. Y nosotros debemos saber cuáles son nuestros talones de Aquiles. Nosotros debemos saber con qué enemigo luchamos. Nosotros debemos saber e identificar cuál es el pecado que nos asedia y poderlo enfrentar. Amén. Con la palabra del Señor. Jesús no abrió su boca para defenderse. Si alguien sabe de rechazo, es Jesús. Si alguien lo despreciaron, fue Jesús. Lo escupieron, lo maltrataron, lo avergonzaron, le quitaron sus ropas, lo golpearon, se burlaban de él. ¿Qué más le hicieron? De todo. Lo humillaron, ¿verdad? Y dice la palabra que él no abrió su boca, sino que fue directo por amor a nosotros. Así que Hebreos 12:2 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, o sea, que lo veamos a Él, que Él sí nos entiende. Ninguna otra persona nos va a entender más que Jesús. Amén. Y dice la palabra ahí en Hebreos 12:2 que Él soportó esa cruz. ¿Por qué? Porque Él tenía sus ojos puestos el gozo delante de Él. Ese gozo de estar con su Padre nuevamente. Amén. Tienes que elegir tú, nadie lo puede hacer. No puedes seguir controlado por dos pensamientos, siendo pusilánime, vacilante, falto de valor para tomar una sola posición. Diga conmigo, una sola posición. No, uno puede estar pensando hoy una cosa y mañana otra. O te afirmas en la verdad de Dios o sigues apoyado en tus propios pensamientos, pero tienes que tomar una decisión. El resultado de estar así, que hoy quiero una cosa, que mañana la otra, es confusión. Por eso quizás estás confundido, inseguro. Esos son los resultados de tener doble ánimo. Y eso no viene de Dios. Eso no puede provenir de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Dios de orden, Dios de verdad. Amén. Lo contrario a inconstante, inestable. Veamos una definición lo constante de inestable es estable. Diga conmigo, estable. Vamos a ver una definición rápidamente. Dice, propiedad que tiene un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Nosotros por sí mismos no podemos, porque somos seres vulnerables. Dice la palabra de Dios que somos como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde está marchita. Somos vulnerables. ¿Qué es nuestra vida? Miren el episodio de cuando hubo la pandemia, ¿cierto? Ahí mostramos nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? Somos tan vulnerables que necesitamos de Dios. Nosotros solos no podemos.
No podemos definitivamente. Dios está por nosotros. Es por eso que donde otros sucumben en sus problemas, donde otros desisten, cuando otros tiran la toalla, nosotros, hay alguien dentro de nosotros y es Dios que nos da la fuerza, la fe para seguir adelante, ¿cierto? En donde otros se caen, nosotros nos hemos permanecido fuertes, ¿verdad? Y fortalecidos, y es el poder de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Saben por qué? Porque Eclesiastés 9:2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Vivimos en un mundo caído, vamos a tener que enfrentar pérdidas, vamos a tener que enfrentar dificultades, enfrentamos diariamente. Levántenme la mano aquí, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién ahorita no está en, como dice Mariel, en la Lalandia con los pastores? En Belén con los pastores, no. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Entonces estamos en un mundo caído, pero necesitamos de Dios y Él está por nosotros. Es la buena noticia que el Señor está por nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Mateo 7 habla acerca de lo que pasa cuando edificamos nuestra vida sobre el Señor, sobre la roca que es Cristo, perdón. Que aunque vengan tiempos, eran dos hombres, ¿cierto? Uno insensato y otro ¿qué? Sensato, prudente, ¿verdad? Y ambos construyeron una casa, ¿verdad? Uno lo construyó sobre la roca y el otro lo construyó sobre la arena. A ambos le vinieron los mismos vientos, ¿cierto? Las mismas tempestades, la misma onda fuerte que golpeaba sus casas, pero permaneció el que estuvo sobre la roca. Asimismo, no tengamos temor de malas noticias. Cuando esas noticias se albergan en nuestro corazón, nosotros ahí tenemos que elegir creerle a Dios. Amén, amén. Dice Salmo 18, 17 al 19 en la Nueva Traducción Viviente, déjenme y se las leo por favor, dice: me rescató el Señor de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, amén. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Qué lindo saber que miramos y decimos, Señor, si no te hubiera tenido a ti, yo no hubiera podido con esto, ¿cierto que sí? O estuviéramos o muertos o chiflados o quién sabe qué sería nuestra vida sin el Señor. Amén. Amén. Entonces, yo te quiero preguntar algo, porque aquí el salmista dice que él lo rescató porque el Señor encuentra deleite en él. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que el Señor encuentre deleite? Que Él los mire desde los cielos y diga, este es mi Hijo amado que está haciendo mi voluntad. Amén. Dice, dos versículos que nos enseñan cuando Dios se complace en nosotros. El primero es Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces el Señor se complace en ti y en mí cuando Él mira nuestro corazón y ve fe. Cuando ve que nosotros elegimos creerle más a Él que a nuestras circunstancias, que a nuestro dolor. Amén. Entonces, amén. La segunda razón cuando el Señor encuentra deleite en nosotros es cuando Él haya en nuestro corazón humildad y obediencia. Repita conmigo, humildad y obediencia. El Salmo 147. El verso 10 al 11 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, no se complace Dios en la fuerza del caballo, ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen y en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Qué lindo, ¿verdad? Amén. El Señor no lo sorprende nada de lo que podamos hacer. Podemos tener habilidades y ser buenos diestros y wow, no. Eso lo sorprende a veces al hombre, pero a Dios lo sorprende es un corazón humilde, obediente a Él. Amén.
Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad que podemos tener. Me encanta la humildad del Señor. Amén. El Señor dice que cuando Él se disponía para que Juan el Bautista le bautizara, Juan no quería, porque Juan reconocía la grandeza del Señor. Él sabía que Él era Jesús. Y Él le decía, y ahí en Mateo 13:14 lo podemos leer, dice que Juan le dijo a Jesús, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. ¿Qué te pasa? Como quien dice, y tú vienes a mí que te bautice. Y Jesús le respondió, conviene que cumplamos toda justicia. Wow. Es decir, que se obedezca al Padre. Tremendo, ¿verdad? Deuteronomio 32:4 nos habla algo muy interesante. Y es que Dios se presenta como la roca, una roca firme, estable. Vamos a leerlo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Amén. Entonces Dios se nos presenta, el Señor se nos presenta como una roca para reflejarnos esa firmeza en Él. Amén. Él desea reflejar esa estabilidad, poder y fuerza para nosotros. Amén. Dios de verdad, dice allí, y ninguna iniquidad hay en Él. Dios de verdad. Pero por el contrario está el padre de mentira, que es ¿quién? Satanás es el padre de mentira y ese es su arma con el cual él lo puede doblegar a usted y me puede doblegar a mí. La mentira, siempre y cuando nosotros se lo permitamos a él. Amén. Porque aquí tenemos a Dios presentándonos, revelándose a nuestra vida como una roca. Amén. Como que a él podemos ir y encontrar la estabilidad que necesitamos. Amén. Cuando nuestra alma está así tambaleando, por ejemplo, vino una situación y nuestra alma empieza a no tener reposo, nosotros tenemos que acordarnos que el Señor es nuestra roca y que en Él tenemos la estabilidad para nuestra alma. Amén. Amén. Si han visto los carros que de pronto se empiezan a tambalear, ¿cierto? De pronto en alguna se empiezan a resbalar. Bueno, ellos deben de tener un sistema que les ayude a estabilizarse, ¿cierto? Así mismo es el Señor con nosotros. Él es nuestra roca. Amén. El otro día meditaba porque, bueno, los que tenemos niños pequeños, ¿qué hacen ellos? Como son pequeñitos, ustedes los que ya los tienen grandes pueden recordar cuando nuestros bebés o nuestros niños pequeños, ¿qué hacen cuando quieren que los carguemos? Tiran las manitos, ¿verdad? Yo el otro día veía a Emily que me decía, mami, cárgame, cárgame. Y eso llegó tanto a mi corazón porque me imaginé que es Dios, ¿cierto? Así mismo nosotros tenemos que ser como esos niños, como nuestros hijos, decirle al Señor que nos cargue. Cada vez que usted le alabe, usted le está levantando sus manos al Señor, le está diciendo literalmente, Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio y me deleito en ti. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. El doble ánimo es enemigo de tu crecimiento, es el enemigo de tu crecimiento interior, de tu espiritualidad, ya que te mantiene atado a las experiencias traumáticas del pasado. Israel, porque el doble ánimo, y lo vamos a ver más adelante, el doble ánimo se puede desarrollar en una persona que ha sufrido traumas en el pasado. Amén, tienen mucha más tendencia a desarrollar el doble ánimo. ¿Ok? Dice que es enemigo de nuestro crecimiento. Por ejemplo, Israel vivió en cautiverio tanto tiempo en Egipto y cuando Dios los saca, ellos a cada rato, cuando les venía una dificultad, su mente volvía a Egipto. Ellos ya estaban físicamente afuera, pero todavía sus mentes estaban en Egipto. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Y tenían todo porque tenían a Dios. Amén. Ellos no les iba a faltar nada, pero era necesario que ellos estuvieran allí en el desierto para que Dios se revelara como el Jehová que les proveía todo lo que ellos necesitaban. Amén. Entonces,
Siempre les retomo nuevamente, me acordaba mientras preparaba la enseñanza de una vez que les compartí acerca de la calle del Cartucho en Bogotá. Los que somos de Colombia, hay una calle, existía una calle que era peligrosa, era mucha gente, personas que vivían en la indigencia, en la drogadicción, perdidos en los vicios, en esas calles, en el expendio de drogas, de la prostitución. Era una calle muy, muy tremenda. Y allí hablaba, yo escuchaba el testimonio de una de las psicólogas que allí intervino. A ellos los empezaron a sacar de allí y les proveían programas en los que ellos iban a estar rehabilitados, iban a entrar en un proceso de rehabilitación. Y vamos a ver que con el tiempo cambiaron por unos días, pero al pasar del tiempo, ellos empezaron a ver esas cosas raras y decían, pero ¿por qué tengo que alimentarme así? ¿Pero por qué tengo ahora que hacer ejercicio? ¿Pero por qué tengo ahora que comer estas comidas raras? ¿Pero por qué tengo que bañarme? ¿Pero por qué tengo que usar estas ropas diferentes? Esos son los resultados. Es lo mismo que nos puede estar pasando a nosotros. El Señor ya nos pagó un precio por nosotros y nos sacó a la libertad. No solo en nuestro espíritu, en todo lo que somos. Y podríamos estar que cada vez que no nos sentimos bien, estamos mirando hacia el pasado y recordando el pasado, recordando un Egipto, recordando cosas que pasaron en el pasado. Entonces debemos tomar la decisión. Ahí es donde usted justo tiene que tomar la decisión. O se queda todavía con ese pensamiento en el pasado o decide recibir lo que tiene el Señor al frente de usted. Amén. Mentes libres, mentes dispuestas para el Señor. Usted puede estar escuchando del amor literalmente, que el poder de Dios lo sana, que el poder de Dios lo liberta, que la sangre de Cristo es suficiente para su vida. Y puede decir amén de labios para afuera, pero en su corazón sigue siendo el mismo doble ánimo. Y no podemos permitir más en nuestro corazón eso. ¿Saben por qué? Porque la lección es de nosotros, salir de ese círculo vicioso, porque ese es el doble ánimo, un ciclo que se repite y se repite y se repite. Y hasta que usted no decide salirse de ese ciclo, no va a pasar nada. Dios tiene el poder, claro que sí, soberanamente lo puede hacer, pero es que Dios quiere ver la decisión en usted, porque Él sabe que usted puede y que yo puedo. Amén. Con su ayuda. Amén. Derribar esas fortalezas mentales que son destructivas, levantar fortalezas mentales sanas, llenas de la palabra del Señor. Y es una decisión que necesita determinación. Amén. Dejar esas fortalezas mentales. Venimos con tantas cosas desde nuestra vida y por eso es que le digo que tiene que conocerse, saber cuáles sus tendencias, para saber con qué enemigo usted está luchando. Y para poder educarse en eso de acuerdo a la palabra de Dios y tener las armas. Dios le empieza a dar munición, y usted tiene una munición para cada pensamiento que le venga. Y una vez el enemigo, ¡pum!, le dispare ese dardo, usted le saca la palabra de Dios. Amén. Y no solo es que la crea y la hable y la declare, es que camine en ello. Amén. Y usted por fe haga cosas a propósito para que esa palabra empiece a ser una realidad en su vida. Amén. Venimos con una voluntad terca del pasado. Como les digo, depende de la situación de cada uno. El trasfondo suyo no es el mismo del otro, no es el mismo. No, cada uno de nosotros tenemos una historia. Y depende a veces de esa historia y del trasfondo, son las cosas que se luchan en la vida. Amén. Entonces, 1 Samuel 15:23, quiero que lo busquen en su palabra porque no lo tenemos en la pantalla. Y dice 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Y aquí nos habla del rey Saúl. 1 Samuel 15:23. Lo tenemos en pantalla, gracias Jorge. Dice,
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, fue la palabra de Dios sobre Saúl. Un hombre terco, obstinado. La terquedad es pecado. Cada vez que Dios le dice y le hable, y usted y yo sabemos qué es lo que Dios nos está hablando y nos está pidiendo que cambiemos, y nosotros lo ignoramos. Y es una terquedad. Y la terquedad, miren lo que dice la palabra del Señor. Se lo leo en la traducción viviente, dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor no quiere quitarnos, el Señor no quiere apartarse de nosotros, pero es que literalmente eso es lo que le decimos al Señor. Ok, Señor, déjame hacer las cosas como yo quiero. ¿Qué le queda al Señor? Y claro, su amor nos va a alcanzar. Su amor, porque lo vemos en el ciclo de Israel. Esa era la vida de Israel, del pueblo. Amaban al Señor por un rato y obedecían y daban 3 pasitos y otra vez se inclinaban hacia ídolos, hacia cosas que no eran de Dios y hacían al Señor. El Señor los perdonaba, ellos se arrepentían, los perdonaban, ellos se arrepentían, hasta que el Señor cortó con eso y los entregaba a cautiverio. Pero luego clamaban, otra vez el Señor los perdonaba. Pero no podemos jugar con Dios, porque con Dios no se juega. O somos radicales, ¿verdad? Porque ahí entró cuando el Señor no los dejó entrar en la tierra prometida a esa generación. Y usted se quiere perder de la vida abundante que el Señor quiere. Yo no quiero. Yo quiero aprovechar todo, porque en esta vida es una vida única que el Señor nos va a dar. ¿Qué son nuestros años? Máximo 100, algo. O sea, tenemos que aprovechar lo que el Señor nos da aquí. Amén. Santiago, y es su obligación derribar esas fortalezas. Miren que el Señor los entregaba a lo que su corazón les decía. O sea, el Señor ya no le va a insistir después de tanto tiempo, y lo va a entregar a su corazón, a lo que deseos de su corazón, para que usted aprenda. Entonces, porque como quiera va a tener que volver otra vez al Señor. Entonces, es mejor tomar la determinación. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y a vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El antídoto para erradicar el doble ánimo de nuestra vida es un corazón, ¿qué? Puro. Pero ¿cómo logramos un corazón puro? Esto es diligentemente. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. La traducción viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este se determina el rumbo de tu vida. Usted le da dirección a su vida en donde usted tenga su corazón. Y si lo tiene en Dios, usted le espera todo el éxito que usted pueda tener. Amén. No es una vida sin problemas, no, es una vida con el Señor. Amén. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En otra traducción dice que para los falsos testimonios es la mentira. Y por otra parte dice las blasfemias es igual a las calumnias. De todas esas cosas, todas esas cosas salen de su corazón y de mi corazón. Es lo que dice la palabra. Tenemos que ser realistas, tengo un corazón malo y perverso, pero solamente lo conoce el Señor. Y por eso es nuestra obligación, nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón. Amén. Purificarlo. Porque mientras más alimentamos nuestro espíritu, ese corazón pecaminoso tiene que menguar. Amén. Y nuestro espíritu se hace más fuerte para el Señor. Amén.
Seguimos adelante, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La traducción viviente dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? En usted y en mí hay una batalla por hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y usted dirá, no, esto no es conmigo. Sí, es con todos. Quizás a mayor escala en algunos, otros en menor escala. Solo usted lo sabe y yo lo sabemos. Solamente Dios lo puede saber. Pero hay una lucha en nuestro interior entre el bien y el mal. Amén. Santiago le está hablando a los creyentes. ¿Qué vas a hacer con esa lucha interior? Te pregunto en esta mañana. En todos nosotros hay esa lucha interior. Y nosotros debemos saber cuál es el pecado que nos asedia. No para decirnos, ay, pobrecito de mí, ay, no. Enfrentarlo, erradicarlo de nuestra vida. Y ser también sinceros con nosotros mismos y afrontarlo. Ok, yo lidio con esto, yo estoy sintiendo esto, pero en el nombre de Jesús lo voy a rechazar. Amén. Y hago cosas intencionalmente. ¿Para qué? Para que haya un efecto. Porque cuando Dios honra la intencionalidad de nuestro corazón. Él la honra. Y cuando Él ve un hijo comprometido con lo que Él quiere que haga, Dios honra esa intencionalidad. Amén. El pueblo de Israel no quiso amar a Jehová. Me llama la atención cuando dicen 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La amistad con el mundo, el que es amigo del mundo se considera ¿qué? Enemigo de Dios. Aquellas relaciones que tenemos que cortar de nuestra vida, aquellas relaciones que el Señor nos está diciendo que no convienen, tenemos que cortarlas. Con personas que están en pecado, con personas que están mal. Y a veces nosotros, y ahí está la persona, y no precisamente para predicarle y para exhortar y para mostrarle el camino, sino para consentirles y acolitarle. Y entonces esas personas que están mal siguen pensando que están bien. ¿Por qué? Porque no estamos siendo luz para ellos, sino estamos siendo tropiezo y tropiezo para nosotros mismos. Amén. Entonces debemos de saber escuchar al Señor. El pueblo de Israel no quiso amar al Señor de manera radical. Salmo 78 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no quiso y no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow, tremendo, ¿verdad? Dice que el Salmo 81, 13, 14, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, este es Dios hablando, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. La terquedad del pueblo no permitía que Dios en un momento derribara a todos esos enemigos. Muchas veces Dios, todavía estamos luchando y no vemos milagros, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque nosotros mismos nos estamos tardando en ver esos milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice, en un instante Él hubiera derribado a sus enemigos si nosotros escucháramos su voz. Amén. Ellos permitieron un espacio para el ego y cuando nosotros no rendimos todo nuestro ser a Dios, entonces vamos a tener nuestro propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Ese va a ser nuestro criterio. Pero no sabemos que por encima de ello está el criterio de Dios, que es el que debe primar en nuestra vida. Amén. El criterio de Dios es superior y suficiente. El único que sabe lo correcto es Dios. Siempre me gusta darles ese ejemplo. Aparece la imagen de un 6, una persona aquí y la otra persona allá y está el 6 en el medio. Pues la persona que está acá ve un 6 y la otra persona ve un 9. Cuando hay ese tipo de situaciones, para el criterio de esa persona es un 6, para el mío era un 9. Entonces, ¿qué hay que buscar? Lo sabio que hay que buscar, ¿qué dice Dios en esa situación? Amén. No se trata de tener la razón,
Se trata de saber, identificar y saber cuál es la voluntad de Dios en ello. Amén. Ellos permitieron un espacio para el ego, ¿cierto? Dios levantó un líder, Moisés, y sacó de la esclavitud a su pueblo. Y luego de esto ver tantas señales y tantos prodigios, otra vez volvían atrás. Se les volvía un ciclo, hasta el punto, como les hablaba hace un rato, hasta el punto que Dios dijo, ok, ya, no más. Me cansé. No van a entrar a la tierra prometida. Y le dijo a esa generación que ellos no entrarían. Y vagaron ¿cuántos años en el desierto? 40 años, hasta que todos ellos que salieron murieron y se levantó una generación nueva. Solo dijo a Caleb y a Josué, porque en ellos hubo otro espíritu. En Caleb y en Josué no hubo doble ánimo. Y Dios los premió que ellos entraran con esa generación nueva a la tierra prometida. Te pregunto esta mañana, ¿eres tú de la generación de Josué y de Caleb? Amén. Yo espero que sí, porque yo sí me he determinado en mi vida ser la generación de Josué. Amén. Y que mi generación sea para Cristo. Dios te ha elegido. Si tú estás aquí en esta mañana y si tú miras atrás, es eso. Dios te ha elegido a ti como esa nueva generación. Miren lo que dice allí el Salmo, dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dios en su infinita gracia te puso el ojo a ti y a mí, para que fuéramos diferentes, para que ya no estemos cometiendo los mismos pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, sino que levantemos un nuevo pensamiento, establezcamos una nueva norma para nuestra generación. Amén. Pero está en usted y en mí la decisión. No eran los heteos, no eran los jebuseos, no eran esas personas, los gigantes, que ellos se amedrentaban ante los gigantes. El problema era su actitud, porque Dios tenía el poder para derribarlos. Amén. Asimismo, nosotros tenemos que tener la actitud del Señor. Como les dije anteriormente, la persona de doble ánimo tiene literalmente dos agendas en su vida, operando dentro de ella. Es un problema del alma, es un problema de la psiquis. Como les dije anteriormente, lo más delicado es que esta persona no se da cuenta de que está trabajando en contra de sí misma. Y esto me parece tremendo. La persona que tiene doble ánimo y actúa conforme a ese doble ánimo y se deja gobernar por el doble ánimo, no se está dando cuenta que es una autodestrucción, se está autodestruyendo. El doble ánimo en la persona o la tendencia a hacerlo es el resultado de experiencias traumáticas en nuestro pasado, tales como el rechazo, el abuso físico o psicológico, el abandono, el divorcio, la traición, entre otros. Es decir, que si en nuestro pasado nosotros hemos tenido traumas o esta clase de traumas, estas experiencias dolorosas, vamos a tener mucha más tendencia a ser de doble ánimo. Pero en el nombre de Jesús somos una nueva criatura, ¿cierto? Y debemos de caminar como nuevas criaturas. Amén. Somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando recibimos al Señor, nuestro espíritu renace. Pero nuestra alma no, nuestra alma queda allí. Y nuestra alma, como les dije anteriormente, por el trasfondo y todo, viene golpeada, viene con muchas fisuras que debemos de sanar. Entonces, el alma entra en un proceso llamado renovación y santificación. ¿Cómo se llama el proceso? Renovación y santificación. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Como lo veíamos el miércoles en el culto de oración, el Espíritu Santo es el que nos renueva. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús, que nos revela su santidad, el que nos dice, hey, mira, no es por allí. El que nos revela, mira, así actuó Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros le abrimos y obedecemos, Él puede limpiar cada vez más en nuestra vida. Amén. En realidad, el desierto del ser humano es el alma. Por eso David decía, mi alma está pegada a ti.
Por eso David cuando se sentía triste, cuando sentía que venía, porque detrás de nosotros pueden asediarnos espíritus de depresión, la depresión. Y me encanta porque David decía, ¿por qué voy a angustiarme? ¿Por qué voy a estar triste? Alma mía, espera en Jehová. Amén, porque de él viene la salvación. Amén. Entonces David sabía manejar esa situación. Por eso le digo, usted no tiene que sentarse ahí a acariciar esa tristeza, a acariciar ese desánimo, a que no. Tiene que tomar la determinación de pararse y enfrentarlo con la palabra del Señor. Amén. Y ocupar su mente a hacer algo. Amén. Cuando nacemos de nuevo, vemos toda esta situación que pasa. Dios está en el asunto de transformarnos, de sanarnos. Esto es más que una cuestión de liberación. Esto no es que yo me siento así, le impongan manos y usted reciba la liberación. No, es más que todo un compromiso en su alma. Amén. Claro, usted puede disponer y orar y el Señor soberanamente puede obrar un milagro en su vida. Pero más que todo usted tiene que estar consciente en que es un asunto de voluntad. Amén. Los componentes del alma, nuestra alma hay 3 componentes: voluntad, mente y emociones. Cuando nacemos de nuevo, solo nuestro espíritu es renovado, ¿cierto? Entonces, Josué 23:11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que amáis a Jehová vuestro Dios. Es un asunto de diligencia, es un asunto de compromiso, es un asunto de disciplina. Amén. Cuando usted va donde el médico por una dolencia, ustedes le recetan algo, ¿cierto? Y usted tiene que ser disciplinado. Por lo menos cuando mandan antibióticos, dice, trate de tomárselo a las horas precisas, ¿cierto? Por tanto tiempo, y usted tiene que hacerlo si usted quiere que ese antibiótico tenga el efecto que desea, ¿cierto? Así mismo es la palabra del Señor, así mismo es ese proceso en el que nosotros tenemos que renovarnos, amén, ser disciplinados, comprometidos con ello. Entonces se requiere resolución, ser intencionales. Todo lo que no es intencional nos prepara para el fracaso. En este caso, ¿por qué? Porque estamos caminando y estamos siendo intencionales para andar en la voluntad de Dios. Amén. Primera de Reyes 18:21, ya vamos a acabar, dice. Y este es Elías cuando enfrenta y confronta al pueblo de Israel, le dice. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 opiniones? Y yo te digo en esta mañana, ¿hasta cuándo vas a estar divagando entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Tremendo. La tragedia de este pueblo, ¿verdad? No sabía a quién escoger. Espero que sí sepamos a quién escoger en esta mañana. Amén. Es nuestra propia decisión no tolerar el doble ánimo en nuestra vida. No lo podemos tolerar. No es que hoy me levanté sintiéndome así y pongo no. Tenemos que literalmente cortarlo de nuestra vida. Amén. Tenemos hermanos a los que podemos llamar, tenemos hermanos en los que podemos contar con ellos, ¿verdad? Para hablar, para decir, oye, ora por mí, me he estado sintiendo así. ¿Cierto que sí? Tenemos que ser listos. Amén. Dice, a Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿A qué dioses sirvieron sus padres o nuestros antepasados? ¿A qué dioses? Debemos escoger si seguimos sirviendo a los dioses de nuestros antepasados o servimos al Señor. Dice,
Y me llama la atención también que dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, les está haciendo claro. O los del pasado, o los van a servir a los de ahorita presente. Estamos en un país en donde Dios nos ha traído. Y a veces no vemos lo bendecidos que somos. Pero necesitamos rendirle adoración al que nos trajo aquí. Amén. Y no darnos por vencido, porque Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Dios no nos ha traído aquí para vivir una vida en el fracaso, no. Y no hablo solo de lo material, hablo principalmente de lo espiritual. Nos ha dado herramientas. Miren, Dios nos ha dado este lugar, Dios nos ha dado nuestros pastores, Dios nos ha dado nuestros líderes, Dios nos ha dado amigos, gente en la que podemos confiar, hermanos en los que podemos siempre regocijarnos, llorar juntos, darnos la mano, alegrarnos, compartir. Dios nos ha dado nuestros hijos, Dios nos ha dado mucho. ¿Y por qué a la primera volvemos atrás? ¿Por qué a la primera cuando empezamos algo no lo terminamos? Porque me salió esto, porque me salió lo otro. No. Usted es el único que puede comprometerse. Nadie más lo puede hacer. Usted tiene herramientas, tiene su esposa, tiene su esposo, tiene su casa, su trabajo. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado habilidades. Ninguno de nosotros aquí estamos lisiados, gracias al Señor. Pero aún si lo estuviéramos, Dios sigue siendo Dios. Dios nos sigue dando y abriendo camino. Pero está en usted y en mí tomar la decisión. Si queremos seguir con esa mentalidad de volver atrás o si seguimos echando para adelante. Amén. Y termino con esto. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sea intencional, actúe libre, no permita esos pensamientos de fracaso, no permita cuando el enemigo le quiera o su carne poner ese pecado que hizo hace rato, que usted todos los errores del pasado respóndale con la verdad de este versículo: soy una nueva criatura en Cristo, ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Hable, usted tiene autoridad. La peor cosa, peor tragedia que le puede pasar a un cristiano es no saber la autoridad que tiene en Cristo. Pero recuerde el grado de autoridad, porque usted no puede reprender algo de lo que usted es cómplice. Usted tiene que tener la sabiduría y saber el deseo de estar puro delante del Señor, de caminar en santidad, de aborrecer el pecado. Y no está, porque usted no puede estar practicando el pecado, diciendo mentiras y andando en pecado o en otra clase de pecado, y por otro lado estar reprendiendo, porque eso no le va a funcionar. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. O somos radicales con el pecado, o ese pecado y Satanás solo se burla así, jajajaja. No. Usted tiene que entender que su lucha no es contra carne ni sangre, es contra esos principados que quieren a toda hora robarnos la palabra del Señor. Pero usted tiene que conocerla y armarse de valor, amén, y trabajar de la mano con el Espíritu Santo, amén. Y yo quisiera que se colocara de pie y vamos a terminar con este versículo que me encanta, es de mis preferidos, en Job 22, 28, y tómelo como una promesa, así como yo lo he tomado para mi vida, para mi casa, para mi esposo, para mis hijos, para mi vida. Job 22, 28. Dios siempre va a honrar la intencionalidad. Dios siempre va a honrar el deseo y la acción de su corazón. Dice Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tremendo. Yo le invito para que haga como yo, y cada vez que usted piense que no puede, cada vez que usted piense que no tiene y que de dónde va, recuerda que compramos sin dinero.
Dios nos trajo aquí, al menos en mis planes nunca estaba venir aquí. Y Dios soberanamente toma decisiones por nosotros. Dios no nos va a preguntar. Si me hubiera preguntado a mí, yo hubiera dicho otra cosa. Pero Dios no nos va a preguntar. Y si estamos aquí, es porque Dios soberanamente lo ha decidido.